lo hacemos en un día en el que el IBEX 35, el principal indicador bursátil de nuestro país, roza los 15.000 puntos, ahora mismo está en 14.961 y lo que conlleva que se deja un 0,27%, siendo en este sentido Merlin Properties, Inditex y Acerinox las que más suben, mientras que Solaria Energía, Indra y Grifols las que más bajan. Y en cualquier caso tenemos ya al teléfono a Antón Díez Tubet. Él era antes Country Manager de Trade Republic, pero ahora es General Manager de N26. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antón. Hola Rubén, muchas gracias, encantado de estar aquí. El placer es mío. En este sentido, en primer lugar, antes de nada, pues queríamos preguntarte por que JP Morgan se ha reafirmado en su apuesta por la bolsa europea. Dice que el fin de la fase de consolidación está cerca. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, sí, o sea, JP Morgan pues suele emitir estos informes en los que dan su visión de todas las bolsas y todos los activos del mundo, y sí que hablan esta vez de que ven, pues favorecen la bolsa europea, aunque mantienen la cautela con ella respecto a Estados Unidos. Y que consideran que la fase de consolidación está cerca de su fin. ¿Esto qué significa? Cuando comparamos la bolsa europea con la bolsa americana, siempre ha habido una determinada correlación de la evolución de ambas, ¿no? Y sí que es cierto que en los últimos años, pues la bolsa americana, empujada por las empresas tecnológicas principalmente, pues se había visto un rally como el que no se había visto nunca, y Europa se había quedado un poquito rezagada. Si bien es cierto que además pues ha habido como noticias muy negativas con la guerra y más recientemente con los aranceles, parece que todo eso pues se estaba disipando y pues la bolsa europea pues estaba haciendo esa fase de recuperación respecto a cómo se correlacionaba con la americana, y pues se ha visto pues buenas rentabilidades, y ahí se refieren pues que esa consolidación puede estar llegando a su fin. ¿Por qué le ha evolucionado tan favorablemente? Pues hoy ha habido dos grandes tendencias, ¿no? Por un lado, pues con todo el incremento del gasto en infraestructura y defensa, pues es algo que ha llamado mucho la atención pues a las casas de analistas como una oportunidad de inversión en Europa, ¿no? Y luego, por otro lado, los bancos europeos, pues que sufrieron mucho con la época de tipos de interés negativos, pues ahora pues se están recuperando, y esa consolidación con respecto a los bancos estadounidenses que habían evolucionado muy favorablemente, ¿no? Si nos centramos más pues en esta parte de los bancos, ¿no? JP Morgan considera que hay todavía una potencial revalorización muy alta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están observando que hay una reducción del coste de capital, porque cotizan con un descuento respecto al ratio precio-beneficio que todavía los hace interesante. Están mejorando los ratios de capital, están incrementando el beneficio operativo. Esta situación de tipos de interés pues un poco más elevados en Europa pues ha hecho pues que los bancos pues tengan esa mejoría de resultados, y así lo destaca JP Morgan en su análisis, ¿no? Aquí los riesgos, pues oye, que haya un enfriamiento como siempre, ¿no? Enfriamiento del empleo en Estados Unidos puede pues afectar a que el flujo de crédito en 2026 caiga, y esto termina afectando a Europa. Siempre se ha visto, ¿no? Cuando hay malos datos en Estados Unidos o incluso correcciones severas de la bolsa americana, pues esto acaba impactando a Europa también, ¿no? Y nada, aquí más, Rubén, en la parte de implementación, como siempre, ¿no? Siempre se puede, pues si se cree pues que esta recomendación de JP Morgan es interesante, se puede seguir los grandes índices europeos, como puede ser el Eurostock, pero si quieres hacer una implementación un poco más táctica de alguno de los sectores en específico, ahí es donde los ETFs pues te ofrecen esa implementación única, ¿no? Porque, por ejemplo, se puede invertir en ETFs que siguen la evolución de los bancos europeos, y al final lo puedes hacer de una manera diversificada y con bajo coste. Entonces, hay esa posibilidad siempre de implementación de todas estas ideas que traen los analistas de las grandes gestoras, ¿no? Hablabas también de Estados Unidos, que se había afectado por las tensiones geopolíticas, por los aranceles también, la política comercial de Donald Trump, pero mencionabas las grandes tecnológicas, las Big Tech, ¿no? A este respecto, ¿cuál está siendo la evolución de estas empresas y, sobre todo, cuáles son las expectativas de futuro? ¿Siguen siendo tan buenas? Bueno, ahora lo que se ve es, pues oye,
cómo va a ser toda la fase de implementación de la inteligencia artificial, tanto a nivel hardware, o sea, como es puede ser la compra de los chips o la infraestructura necesaria para que estos grandes terminales puedan operar. O sea, ya no es solo comprar chips para que haya ordenadores que soporten el software de la inteligencia artificial, sino toda la infraestructura que viene por detrás, ¿no? Entonces, la realidad, a pesar de la valoración de la bolsa americana, que está prácticamente en máximos históricos y a un múltiplo muy agresivo, la realidad es que estas empresas que están participando en esta revolución siguen aumentando su facturación, siguen aumentando su beneficio y pues las expectativas siguen ahí, ¿no? Entonces, hay que estar, ¿no? Yo creo que es una revolución que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero sí que es cierto que está trayendo grandes beneficios para las empresas tecnológicas americanas, y yo creo que la segunda fase de este beneficio va a ser para todas aquellas empresas que implementen la inteligencia artificial y les haga reducir sus costes operativos de manera significativa, ¿no? Entonces va a haber un traslado de este beneficio que inicialmente están las tecnológicas a otros sectores que simplemente al implementar la inteligencia artificial ahorran costes, ¿no? de procesos operativos, de atención al cliente, etcétera, etcétera. Luego, en otro orden de cosas, tenemos la crisis financiera que podría preverse o no en Francia después de pues las tensiones políticas que hay internamente. Lo hemos comentado hoy en el programa de forma ya extendida, como ayer el primer ministro tuvo que dimitir después de no haber pasado pues la moción de confianza. ¿Crees que la parálisis política puede anticipar problemas financieramente en el país? Bueno, a mí me gustaría creer que no, ¿no? Al final esto es más una consecuencia política que económica en el corto plazo, ¿no? Lo que sí que es cierto que si estas consecuencias políticas se alargan en el tiempo, pueden crear una cierta parálisis en las inversiones que se realicen en Francia, que es la segunda economía de la eurozona, y esto puede generar incertidumbre en la Unión Europea. Al final, ¿qué podemos esperar? Yo esperaría que haya un gobierno puente que genere estabilidad, que haya apoyo desde la Unión Europea, desde el Banco Central Europeo, y que no se dé esa situación que no favorece a nadie, ¿no? Eso es un poco la expectativa que yo tengo. Pero bueno, en el corto plazo, pues al final pues va a haber titulares negativos, va a haber incertidumbre, pero eso, que sea solo más político que económico, siempre y cuando se mantenga en el corto plazo. Y no sé si has podido ver hoy si lo sucedido ayer en Francia ha afectado a los mercados financieros entre ayer y hoy, o no. Bueno, sí, puede generar un poco de ruido y volatilidad, pero la realidad es que en Francia pues ya no es la primera vez que se habla de la inestabilidad política que están sufriendo. O sea, no es algo que esté pillando por sorpresa o que esté generando una incertidumbre que no se podía anticipar, ¿no? De hecho, o sea, si vemos pues, la evolución de los mercados hoy, pues el CAC pues está prácticamente plano, ¿no? Entonces yo creo que ya el mercado, como siempre, no es lo que ocurre hoy, sino las expectativas de lo que podía ocurrir, y en cierto modo yo creo que el mercado ya había descontado un poco pues esta situación. Y luego, por último, hay que hablar del oro, que está en nuevos máximos. Sí, bueno, el oro pues está haciendo una recuperación muy interesante desde hace algunos años, que tiene su lógica, ¿no? Hay una alta demanda de los bancos centrales, el oro siempre ha sido una buena herramienta para protegerse frente pues a la inflación, a la propia degradación de las monedas fiat, y bueno, pues con la incertidumbre sobre un potencial repunte de la inflación, con cómo han evolucionado las compras de los bancos centrales, pues no es sorpresa que el oro esté volviendo a alcanzar máximos históricos, ¿no? Es posible que se mantenga así en el tiempo, ¿no? Porque sigue habiendo una demanda muy importante de los bancos centrales, hay una entrada de flujo de dinero del inversor minorista que antes no existía. O sea, si volvemos a 10 o 15 años atrás, el cliente minorista no solía invertir en oro. Ahora tenemos ETFs que te dan acceso a una inversión en oro desde €1, y bueno, el inversor minorista más informado y también preocupado por la inflación pues está también accediendo a esta clase de activo.
y bueno, pues sirve pues también pues de cobertura, ¿no?, de todos los potenciales riesgos que nos encontramos a día de hoy, ¿no? Como puede ser pues la incertidumbre geopolítica, el riesgo de esta inflación que también han hablado, ¿no?, de que no haya crecimiento pero sí haya inflación, ¿no? Pues todos estos factores hacen pues que el oro esté en máximos históricos. Pues Antón, muchas gracias por tu análisis hoy aquí Con ánimo de lucro en Es Radio Libre Mercado. Un saludo, un abrazo. Muchas gracias, Rubén, a vosotros. Hasta luego.